Todos y todes. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente foro llamado Liderazgo Inclusivo, para el cual tenemos a nuestro gran ponente, cuyo nombre es Francisco Robledo Sánchez, licenciado en Informática por la UNAM, emprendedor y activista educativo en temas LGBT, con más de 25 años de experiencia profesional. Trabajó en empresas como 3M México y Telefonía Movistar, y desde el 2018 involucrado profesionalmente en temas de inclusión y educación LGBT. Proporciona servicios de información y gestoría para facilitar el matrimonio de parejas gays y lesbianas en México desde el 2011. En el 2014 forma ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, despacho con el cual promueve las políticas y procedimientos abiertos en formación de total inclusión de las personas LGBT en sus espacios de trabajo, columnista y conferencista. Actualmente implementa en México la certificación para empresas HRC, Equidad MX, mejores lugares para trabajar LGBT, de la organización estadounidense Human Rights Company, para el cual cedemos el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, todas y todos. Esta sesión está pensada para ti, que seas una persona que trabaja con otras personas, que quieras llevar a la buena práctica cotidiana en tus espacios de trabajo las habilidades de ser una persona inclusiva, que no discrimina, que trabaja en favor de la diversidad, que conoce a su gente y que puede estar trabajando y llevándolo con su ejemplo a la cotidianidad para demostrar de verdad que somos personas inclusivas en nuestra vida cotidiana. Durante los siguientes 40 minutos estaré compartiendo con ustedes esta metodología con unas reflexiones, competencias que vemos que las personas que son líderes en sus espacios de trabajo deben, quieren y pudieran poner en práctica, y ojalá en este recorrido pues tú puedas detectar cuál de estas ya tienes, cuáles quieres implementar y cuáles son aquellas que te hace falta investigar, conocer un poco más. ¿De dónde surge todo este tema de los principios del liderazgo inclusivo? Esto surge gracias a que ha habido momentos históricos en los que nos tenemos que involucrar para poder conocer mejor a las personas a que nos rodean, para poderlas incorporar a nuestra cotidianidad. Hoy estaremos enfocándonos netamente en los espacios laborales, en cómo construir un equipo de trabajo para que a través de estas reflexiones nos demos cuenta cómo vamos de un recorrido que es no solamente una situación histórica, un momento crítico que hayamos pasado como sociedad, sino también cómo hemos reaccionado a través de las cuotas que a las que nos hemos enfrentado conforme ha avanzado la sociedad, y entonces cómo generar nuevas estrategias y una visión de cómo ser en lo cotidiano una persona inclusiva. Yéndonos con un ejemplo mucho más concreto, ¿no? Hace, ¿qué sería? 100 años, 80 años, estábamos hablando de la inclusión de las mujeres en los espacios laborales. Estábamos recién incorporando los conceptos de equidad de género, de acceso a las mujeres en la oportunidad de voto, el sufragio y la incorporación a los espacios laborales. Pero ¿qué vivimos también hace unos 50, 60 años? Pues guerras donde las configuraciones familiares han cambiado, cambiaron las familias, las personas, típicamente hombres, que eran quienes eran proveedores económicos de entre los grupos familiares, bueno, sufrieron un accidente, adquirieron una discapacidad o perdieron la vida, y entonces las mujeres con las que estaban conformando esa familia pues se volvieron proveedoras y tuvieron que buscar estas oportunidades de ser incorporadas al espacio laboral. Veteranos de guerra que desde que cambia su condición de percepción de habilidades sociales, cómo cambia esta situación en sus habilidades cotidianas, y cómo entonces los espacios laborales les retoman para poder
recibirles otra vez nuevamente en el trabajo y ahí entonces sacar provecho de sus actividades. Entonces, tenemos veteranos de guerra con una situación, digamos, psicológica, por personas que adquieren discapacidades, personas que pierden la vida y entonces hay un cambio de roles en los grupos familiares. Entonces, a eso nos enfrentamos hace, pues prácticamente en promedio, después de de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, en el que desde nuestro vecino del norte, pues vienen esta corriente en las empresas donde trabajamos hoy día, y es el ejemplo que se sigue, en el que pues tenemos que adaptar quiénes somos, con quién trabajamos para poder entonces sí llegar a trabajar una visión de liderazgo inclusivo en los espacios laborales. Entonces, ahí está más. El liderazgo inclusivo, entonces, como les decía hace un momento, puede ser un asunto de un momento histórico. Hay que trabajar con las personas que tienen que tener acceso al trabajo, desde un deber, era un principio, y también entonces con esta generación de nuevas estrategias y visiones. Si lo vemos en esta lámina que se utiliza mucho cuando se habla de personas con discapacidad, en cómo se incorporan a los espacios laborales, lo podemos ver también para cualquier otro grupo social que esté viviendo una discriminación o una falta de acceso al trabajo. Uno es la visión de la exclusión, es decir, estas personas no tenían acceso simplemente a los lugares de trabajo, se quedaban fuera. Luego empezamos a verlos desde un punto de vista de la segregación, que tiene que ver con el que sí, pero que trabajen en el edificio de al lado, que vayan a donde trabajan personas con esas características. Lo veíamos, por ejemplo, con temas de colegios especiales para personas con discapacidad, con alguna discapacidad mental, y entonces se les generaba, se les agrupaba en espacios físicos específicos. Y esto podía pasar también en los espacios laborales, es decir, allá trabajan las mujeres, allá trabajan las personas racializadas, y entonces después cómo empezamos a evolucionar con esta visión de liderazgo inclusivo a la integración. La integración empezó a verse primero en, trabajan en la misma empresa, pero viven o trabajan en el piso de abajo, o solamente en tal área o tal departamento. Eso es, trabajan con nosotros, pero les concentramos en un espacio específico. Y la inclusión es a donde estamos llegando, estamos practicando, lo estamos haciendo junto con todas y todos ustedes hace algunos años, es la incorporación de las personas a pesar y a través y aprovechando sus condiciones específicas, entonces que trabajen junto con nosotros y nosotras. Una capa más de esta gráfica que ya hay con algunos autores es simplemente borrar los colores y borrar las figuras geométricas para que entonces simple y sencillamente todos y todas estemos realmente trabajando por quienes somos, nuestras capacidades y no por nuestras características visibles. El liderazgo inclusivo entonces no es solamente es reconocer a la diversidad, porque esta existe, nos guste o no. Y como muchas y muchos de ustedes ya conocen, una vez que la visibilizamos y la identificamos, no podemos dejar de observarla y dejar de atenderla. La inclusión es una decisión de todos los días, es nuestra temporalidad en cuanto al qué decido hacer hoy para poder ser inclusivo. Y líderes, el liderazgo, pues ese somos tú y yo, en el que yo puedo decidir. Ahí estoy, perdón, me atrasé con 2 clics. En el liderazgo, en líder inclusivo, es yo soy el quien decido poner en marcha estas habilidades y puedo ser unos días más inclusivo que otros y puedo empezar a hacer con mi propia práctica referente hacia otras personas, que sería el ideal en el que justo a través de mi ejemplo podamos entonces demostrar cómo se hace, cómo se ve, cómo se siente ser un líder inclusivo. Ahí están otro par de láminas. La diversidad por sí misma no es suficiente. No es nada más decir tengo personas diversas por tenerlas diversas alrededor mío. La inclusión va más allá de tener mi grupo de amistades, de las personas que trabajan junto conmigo, que sean diversas, sino también es este líder inclusivo, incluyente, que toma acción, hace que las cosas sucedan y que se vuelve una persona que es escuchada. Entonces, ojalá, si a ti te interesa desarrollar estas habilidades de líder inclusivo, entonces te veas así como un ejemplo y como un referente. ¿Qué les puse por aquí? ¿Cuál es la relación tuya con las personas con las que trabajas y con las que convives? Si tú en este momento le preguntáramos a la gente que te rodea, ¿cómo piensan de ti? ¿Qué perciben de ti? ¿Qué sería? ¿Serías un ejemplo? ¿Serías alguien a quien se critica por estar trabajando en los 2 grandes ejes que trabajamos desde la diversidad e inclusión laboral, que es el tema de los privilegios y las discriminaciones? Entonces, ¿cómo te evaluarían a ti las personas que te rodean?
que te inclinas por relacionarte con las personas por los privilegios que tienen o por las discriminaciones que pudiéramos ser objeto por las características que tenemos como personas. Podríamos ser personas que las discriminaciones se vuelven un privilegio y entonces a las personas privilegiadas les dejamos atrás a un lado, o seas una persona netamente promedio, como una persona que trabaja en nuestro país, que usualmente se va por enfocarse a las personas privilegiadas y no voltea a ver a las personas que pueden ser discriminadas por una u otra razón. Entonces, esta reflexión se las dejo como para saber cómo van a implementar estas competencias de las que les voy a hablar en un ratito más. Y entonces, ¿cuáles son los pilares del liderazgo inclusivo? Son 5 pilares que cada quien ojalá pueda ir estudiando y entendiendo y pueda ser referente en explicar estos 5 pilares. Uno es justo pues, la diversidad, que creo que muchas y muchos de ustedes ya pudieran darme una definición. Desde ADIL, la empresa que represento, el despacho de diversidad e inclusión laboral que me invitaron a darles esta sesión, decimos que son todas aquellas maneras en que una persona es diferente de otra. Entonces, simplemente estas características pueden ser millones y va ante nuestra capacidad de identificar la diversidad es que podemos hacer esta lista cada vez más exhaustiva. La equidad es esta visión de proporcionar acceso a herramientas específicas que promuevan el desarrollo del potencial de cada persona. Es decir, una visión de equidad es qué necesita cada persona dependiendo de su punto de partida. Tienes esa capacidad de observar cuáles las condiciones de trabajo de la equidad, dependiendo de la diversidad que te rodea, qué es lo que nos ha enseñado la vida al respecto, sobre las personas que me rodean, o sobre mí misma o sobre mí mismo. Y entonces viene la decisión de poner en práctica la inclusión. Entonces, poner en acción la equidad, tomar en cuenta la variedad de ideas, conocimientos, perspectivas, enfoques de cualquier persona, necesidades, características. Entonces, yo cada vez que tomo una decisión estoy tomando en cuenta los puntos de partida, las características de las personas y reconociendo la diversidad. Entre más conocemos la diversidad, cada vez más pudiéramos entonces tomar en cuenta esos elementos para tomar una decisión que tenga que ver con inclusión. Y puede ser a veces me gusta decir este tema aquí con esta definición, como cuando alguien organiza la carne asada del fin de semana y invita a todos y todas, y seguramente habrá una persona que no come gluten, que no come carne, que es alérgico o intolerante a la lactosa, y el menú está preestablecido y entonces me están dejando fuera, me están invitando a la comida, pero no puedo comer nada. Entonces, eso puede llegar a ser un ejemplo muy sencillo de cómo no se ve o se ve la inclusión. Y entonces, diversidad, equidad e inclusión seguramente son términos que ustedes han visto ya en muchas y sobradas ocasiones. Pero entonces vamos a pensar sobre la relación que tú tienes con las personas que te rodean. La valoración. Entonces es este momento cuando tu individualidad es bienvenida y aprovechada por las personas que te rodean. Es decir, nos sentimos valoradas, nos sentimos valorados por las personas con las que trabajamos, a quien yo le reporto. Me siento valorado con la persona a quien las personas conmigo son valoradas, se perciben valoradas por quienes son en mis equipos de trabajo. Entonces, tiene que ver también justo con conocer la diversidad, trabajar con una visión de equidad, tomar decisiones inclusivas y entonces la consecuencia es que yo como persona me sienta valorada. Ahora, un nivel mucho más arriba cuando hablamos de grupos de trabajo es que yo sienta que pertenezco. La pertenencia es el valor máximo en esta visión de liderazgo inclusivo, donde yo pueda conseguir lograr que las personas que trabajan conmigo tengan esta vivencia de conexión y que son parte del grupo. La valoración es yo lo siento, pero entonces la pertenencia es justo algo permanente, en el que yo diga, no me voy de aquí, quiero seguir trabajando aquí, mi visión de mí misma y de mí mismo laboralmente es en este grupo. Entonces, eso es lo que podemos lograr cuando trabajamos con una visión de liderazgo inclusivo hacia las personas que me rodean. Uno, diversidad, equidad e inclusión, y lograr en esta persona este sentimiento de pertenencia y sobre todo de valoración. Entonces, ¿cómo se vive la inclusión? Usualmente, ¿qué responderían una persona? ¿Qué responderías tú que me escuchas, que estás aquí conectado? ¿Cómo te sientes incluido? ¿Cuándo te sientes incluida?
Esa es una pregunta que hemos hecho a muchas instituciones, espacios laborales, y aquí algunas respuestas pues bastante sencillas, ¿no? Me dicen, una persona se siente incluida cuando es tratada con equidad y respeto. Ok, o sea, usualmente nos gusta decir eso, es que cuando se me respeta, cuando se me toma en cuenta, cuando una persona se siente incluida, cuando es valorada y siente que pertenece al grupo. Finalmente es me siento observada, me siento observado, pero sobre todo estas premisas. Me siento seguro al hablar y siento este respaldo para crecer y desarrollarme. Entonces, así es como si yo te preguntara, así es cómo me responderías. ¿Cuándo te sientes incluida o incluido en un grupo y sobre todo en tu grupo de trabajo? ¿Cuándo sucede qué? ¿Qué se tiene que hacer para que detone en ti esta acción, este sentimiento, esta forma de reaccionar con las personas que te rodean? Entonces, esto como introducción a lo que es el liderazgo inclusivo, y entonces viene este tema y esta reflexión de cómo me preparo para hacerlo. Por decreto, nadie es inclusivo, nadie, aunque tome esta sesión 10 veces, se vuelve inclusivo. Es un asunto de introspección, de observación y sobre todo de generar habilidades. Entonces, desde la teoría del pensamiento y la mentalidad global, las personas podemos desarrollar habilidades siempre y cuando estas 3 áreas que voy a poner en la pantalla se alineen y estemos claras y claros y estemos, digamos, con una suerte de salud en estos aspectos. 1, lo psicológico. ¿Cuál es tu situación en este momento en el que tú te sientas cómoda o cómodo en tus relaciones contigo mismo, con las personas que te rodean, tu pasado, tu presente? ¿Cuál es tu situación psicológica? ¿Es sana? ¿Hay algunos tropiezos? ¿Tiene áreas de oportunidad? ¿Te has supervisado algún momento? Es decir, cada quien es responsable de su salud psicológica. Lo que puedes o no también tener son habilidades sociales. Yo no sé si tú, para ser una persona que promueve el liderazgo inclusivo, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Tienes esta capacidad de escuchar, de que la gente de generar conversaciones, de conocer a la gente, de indagar un poco más? La gente te responde, no te tiene miedo. Entonces, ¿cuáles son tus habilidades sociales? Y esto también tiene que ver con tu propia seguridad, tu propia salud psicológica. En sesiones como esta, nos enfocamos a lo intelectual, es decir, lo que se puede estudiar, lo que se puede escuchar, lo que se puede leer, lo que se puede practicar son las habilidades intelectuales. Pero sin las otras 2, lo psicológico y lo social, entonces lo intelectual, como decimos, no cuaja, no avanza, no evoluciona. Entonces, una cosa es lo teórico, pero lo práctico depende de tú, quién seas en este momento como persona, para entonces sí decirte una persona que promueve la inclusión. Les haría esta reflexión, les preguntaría, ¿te perciben como una persona inclusiva? ¿Tú te ves, sientes que eres una persona inclusiva en tu cotidianeidad? ¿Qué dirían las personas a tu alrededor? Porque hay personas que creemos que somos netamente, somos inclusivas, que no nada más no discriminamos, que no es que seamos personas mala onda, no discriminamos, sino tomamos acciones positivas alrededor de las personas con las que nos rodean. ¿Será que las personas nos perciban por igual? Bueno, de esta reflexión es el quién eres tú, cómo estás tú en este momento, para ver si podemos entonces o no desarrollar estas competencias que tienen que ver con el liderazgo inclusivo. Estoy utilizando este modelo, que es de las autoras Bernadette Dillon y Sandy Caspi-Sable, le llama la brújula del liderazgo incluyente, en el que vemos 4 cuadrantes y cada cuadrante tiene 4 competencias, que es de los que voy a hablar en los siguientes minutos, que es, digamos, que la carnita de este contenido que traigo hoy para compartirles. Lo primero, en la parte superior, la relación contigo mismo, el individuo, cómo acoges las diferencias, cómo abrazas las diferencias y cuál es tu situación contigo mismo desde lo individual. La segunda área es cómo empoderas a otras personas, tu relación con otras. Ya lo despliego mejor de una vez. ¿Cuál es tu relación con otras personas? ¿Cómo empoderas el talento diverso? ¿Cómo observas el liderazgo a tu alrededor?
En equipo, ¿cómo entonces, ya que trabajas uno a uno con las personas, entonces ahora sí, cómo es tu relación, tus competencias con las personas que te rodean? Y por último, ¿cómo devuelves este aprendizaje a la organización para la cual pertenezcas? Entonces, uno, contigo misma, contigo mismo, las relaciones uno a uno con otras personas de tu grupo de trabajo como tal, y entonces, ¿cómo se lo devuelvo de regreso a la organización para poder integrar mi aprendizaje y lo que he aprendido? Voy a hacer entonces este recorrido de cada uno de estos 4 cuadrantes hablándoles de las 4 competencias. Y usualmente van de lo más sencillo a lo más complejo porque pues si no existe, o sea, como existe esta teoría, esta práctica, pues es porque muchas personas aún no la tienen. Entonces, por eso es que vamos yendo un poquito cada vez más complejo. Lo primero es la humildad. Entonces, ¿qué capacidad tienes tú para observarte a ti misma y a ti mismo desde tus privilegios y tus áreas de oportunidad donde te han discriminado en la vida? Entonces, ¿cómo estás tú contigo misma de poderte observar sin ego en el quién eres, quién soy y cuáles son mis habilidades en este momento? La conciencia de ti mismo habla de qué habilidades puedes tener tú, entonces de reconocer tus mejores habilidades, las áreas de oportunidad que tienes y basado en tus logros y lo que tú sabes de lo que eres capaz, quitándole de mucho ego, de la mano de la humildad, entonces saber qué es lo que tú percibes y puedes trabajar de ti misma y a ti mismo. Y entonces la apertura al cambio, habla esta característica, esta competencia de qué tan consciente estás de poder hacer un cambio a tu alrededor basado en tú quién eres y las personas que te rodean. Y entonces tener esta convicción de qué es lo correcto y hay que trabajar en este sentido. Estas 4 habilidades nos hablan entonces del quién soy, cuáles son las herramientas y mi situación en este momento, la apertura a conocer y reconocer lo que puedo generar conmigo y hacia afuera, y entonces la convicción del cambio, pasar del me observo al lo quiero hacer y lo voy a hacer. Estas son las 4 habilidades, primero de la inclusión. Pueden ser muy filosóficas, pero como decimos ya en la práctica, las reglas, las leyes, las acciones que se esperan de nosotras y nosotros para ser unas personas inclusivas, no nos hacen personas inclusivas por decreto, entonces hay que empezar con una y con uno mismo. Las siguientes habilidades hablan de la relación con una persona a la vez, de las personas que te rodean e insisto, pensemos en las personas con las que trabajas. Entonces, ¿para ti qué significa el respeto? El respeto de quién eres, el respeto de conocer y poder visibilizar las diferencias que tenemos como personas y cuáles de estas son las características que quizás en algún momento te quitaban energía, quizás en algunas otras no, y simplemente podemos ya ser quienes somos sin ocultarnos y entonces convivir plenamente. Pensar en equidad es justo la definición de los 5 pilares que hablaba yo hace rato, es pensar en buscar que a esta persona que tienes frente, con la que vas a tomar una decisión, con la que estás trabajando, reconocer el punto de partida, qué necesitan y personalizar las herramientas, que tiene que ver con esto, personalizar las herramientas para que esta persona, desde donde venga, pueda tener acceso a la misma oportunidad que el resto de las personas cuando hablamos del grupo, y entonces sí buscar que esta persona participe. Entonces ya buscamos que haya esta reacción de la persona en el uno a uno que estamos hablando en estas competencias, en esta sección, del que entonces se involucre. ¿Por qué? Porque respeto quién eres, te trato con equidad, descubro qué es lo que necesitas, personalizamos las herramientas de trabajo que necesites para tú estar produciendo lo más que se pueda, trabajando en este grupo plenamente, y entonces sí, para que veamos tu participación. Yo como promuevo la participación, pues dándote las oportunidades, poniéndote las tareas que se requieran acorde a tú quién eres, tu punto de partida y las herramientas con las que cuentes. Entonces, si yo lo puedo hacer para mí, entonces lo debiera de poder hacer con una persona a la vez, y estas son las 4 competencias que nos hablan de lo que se espera de ti con otra persona mientras estás trabajando. Nos vamos entonces a la parte de el equipo. ¿Cómo entonces, si ya estás haciendo estas acciones previas con cada una de las personas
que están en tu equipo de trabajo, entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la colectividad? Primero, trabajar con una visión de unidad, es decir, sé a dónde voy, yo soy quien va a compartirles el objetivo porque yo estoy siendo ejemplo, me acompañan y entonces estimulo y provoco que la gente trabaje en este grupo de manera colectiva porque saben a dónde van. Como referee, como coach del equipo, como árbitro, bueno, no árbitro no, como coach, como entrenadora del equipo, entonces tú vas facilitando que las cosas sucedan. Quién entra, quién sale, qué recursos se quieren, en qué momento. Digamos que vemos la parte logística y de los insumos para que el equipo empiece a fluir con esta visión de equidad y de personalización para garantizar que todos participen. Tú, como facilitadora, es darte cuenta quién está haciendo, quién no está haciendo, qué participa, quién no participa, para que esto suceda. Ahora, algo muy importante. Y esto luego suele suceder mucho en la vida cotidiana. Yo no me siento segura o seguro de compartir quién soy con la persona que trabajo o con las personas a quien yo reporto. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad psicológica, porque entonces no estuviese bien fundamentado el respeto. Si no hay respeto por las personas, entonces, ¿cómo puedo yo compartir quién soy si no tengo estabilidad como líder de generar una seguridad psicológica entre todas las personas que trabajan en mi grupo? Y entonces ser quien asesora. Entonces es regresar, dar retroalimentación, observar qué necesita el grupo para que se escuchen entre ellas y entre ellos, para que entonces esta habilidad que tú tienes con cada una de las personas puedas transmitirla y generar entonces este espacio seguro para trabajar basado en las características de las personas, sean cuales sea que tengamos como personas. Entonces, como equipo, pues que esperamos justo entonces que empieces a poner en práctica con las personas lo que ves en lo individual, porque nuevamente lo estás haciendo para ti desde un punto de partida básico. Nos vamos entonces a cómo devolverlo a la organización. Nada como ponerlo por escrito, nada como volver a revisar lo que ya tenemos como reglas, procedimientos y podamos entonces nutrir lo que está ahí basado en nuestro aprendizaje. Entonces, estas competencias hablan de cómo heredamos nuestra experiencia, cómo devolvemos lo que hemos aprendido. Ponerlo por escrito es uno, revisar, sugerir y buscar que se cambie lo que está por escrito para que entonces pueda trascender y beneficiar mi aprendizaje con otras personas. Flexibilidad del trabajo. Buscar cuáles son aquellos también procesos o cuáles son aquellas, digamos, estructuras internas de trabajo que quizás no necesiten un cambio de fondo, pero sí flexibilizar, no nada más explotar el proceso, sino estar flexibilizando como lo probamos en los tiempos de aislamiento social, pues flexibilizar estas condiciones y las formas de pensar y encontrar estos nuevos criterios de cómo mejorar quienes somos, lo que trabajamos, con lo que tenemos y lo que la vida nos está poniendo enfrente. Generar esta responsabilidad de que pues el grupo de trabajo pues necesita seguir siendo productivo, y lo que estamos aprendiendo entonces nos importa y somos parte de los resultados que se esperan de los grupos de trabajo. La responsabilidad habla de, entonces yo soy parte de la organización y entonces es mi tema también en el que seamos productivas, productivos y se alcancen las metas de todas y de todos, compartiendo la visión y la estrategia junto con otras personas que están, digamos, a mi mismo nivel de liderazgo, para que entonces también puedan aprender de lo que yo estoy aprendiendo junto con mis equipos de trabajo. Entonces, hasta aquí las 16 competencias, y me voy a regresar, y perdón que lo estoy haciendo así muy manual porque estoy lejos de la computadora. Ahí están. Entonces, ¿quién eres tú como persona? ¿Cuál es tu visión hacia ti mismo y hacia ti misma sobre tu postura ante lo que es la diversidad y cómo la vives, cómo la trabajas desde la humildad, la conciencia de ti mismo? ¿Cuál es tu sentido de apertura y convicción del cambio? Para que entonces podamos trabajar con las personas con respeto,
en equidad, personalizando los recursos y provocando que esta persona participe basado en esta visión de respeto a quién eres y te doy todos los recursos para que puedas trabajar en este equipo de trabajo, ¿no? Y el equipo, ¿cómo entonces lo haces con todas las personas a la vez, con esta visión de unidad, de compartirles hacia dónde vamos, en el quiénes somos, reconocer quiénes somos, para facilitar los procesos, generar esta seguridad psicológica que todas y todos ojalá podamos tener mientras trabajamos con las personas que reportamos para, pues, para poder ser quienes somos libremente y asesorarnos entre todas y todos en cómo avanzar y cómo ser mejores como equipo. Y la última, las 4 habilidades que tienen que ver con la organización, la empresa, la institución, el grupo de trabajo, es, bueno, pues ponerlo por escrito. La responsabilidad de que somos todos parte del resultado, la flexibilidad de los trabajos, en encontrar siempre una forma en la que, hablando todavía de personalización, cómo podamos realizar mejor nuestro trabajo y devolver esta visión y estrategia a los liderazgos del grupo, del equipo de trabajo, de la institución que te rodean, para entonces sí poder decir que estamos poniendo ejemplo de cómo ser un líder inclusivo conmigo mismo, con las personas que me rodean, y entonces ser referencia, porque además comparto el aprendizaje. Es decir, no me lo quedo yo, empiezo a trabajar con una visión de te acompaño para entenderte quién eres. Aprenderemos juntos de cómo yo incorporarte mejor desde tus diferencias. Facilitamos, te empiezo a ayudar también a que aprendas de las diferencias de las personas que te rodean, para que entonces te deje yo sola, te deje yo solo, y veamos cómo surge ti también una persona, un liderazgo inclusivo, y entonces a la organización como tal, que vea que tanto el equipo que yo lidero como yo como persona, entonces estamos siendo esos líderes inclusivos que son referente de otras personas. Y entonces sí, esto es una forma desde lo laboral, con una visión, digamos, de habilidades, en la que podemos generar un cambio, en el generar habilidades cotidianas, que no solamente sea lo que se espera de mí, lo que dicen los reglamentos y las leyes para yo ser una persona inclusiva, y entonces sí evolucionar en acciones concretas y cotidianas. Mi experiencia, y voy a avanzar otra vez aquí estas láminas, es desde lo laboral, y esa es una forma en la que estamos buscando este cambio en los espacios de trabajo, desde la obligatoriedad, porque si existe un reglamento, una ley que me dice que debo de ser inclusivo, entonces, y que debo de conducirme sin discriminación, ¿cómo lo convierto en una acción cotidiana y real? Entonces es a través de estas competencias y de este recorrido rápido que les hice, muy, muy, muy breve, con ejemplos, más bien ni siquiera ejemplos, son unas definiciones muy cortas. Quizás algunas hayas descubierto que ya tienes, que sí te reconoces, que seas una persona que tiene esta habilidad con sus grupos de trabajo, pero probablemente habrá otras que quieras desarrollar, porque te sabes que en algunas cosas estamos más cortas que en otras, pero en otras también puedes pedir un entrenamiento formal, puedes seguir leyendo, puedes seguir estudiando. Recordar que también podemos buscar acompañamientos personales desde lo social, habilidades sociales y mi momento psicológico, para entonces yo sí decir, estoy con todas las herramientas personales y las mentales, las intelectuales, para poderme entonces sí promover y buscar sí ser una persona, pues, que sea referente en el liderazgo, como liderazgo inclusivo. Consideraciones del, pues, con quien sí, con quien no, pero oye, Francisco, esto no se puede todo el tiempo. Pues hay, digamos, de entrada un par de opciones en lo general. Hay muchas personas que les gusta explorar las posibilidades de las reglas que existen, y otras personas que todavía hoy día, 2022, quieren apegarse a las reglas estrictas y decir, tenemos que hacerlo tal como lo dice en papel o tal como se ha hecho durante mucho tiempo, y entonces explotamos lo que ya existe sin explorar opciones nuevas. Ojalá las personas que trabajan contigo se sientan con esta seguridad psicológica y con esta visión de valoración y pertenencia, para que también te acompañen a ti en explorar cómo hacer las cosas de manera diferente. Sé que esto suena a
a una teoría de recursos humanos muy sencilla, pero ponerla en práctica de verdad sigue siendo un reto todavía hoy día 2022, el que permitamos que fluyan las ideas y explorar posibilidades y no nada más acatar a las personas a las reglas existentes. Ahora, también en estas habilidades de diversidad e inclusión utilizamos la palabra transversalidad, la interseccionalidad, digamos, del ser inclusivos, incluyentes y diversos. Hay que ver no solamente hacia las personas que me rodean, que me reportan o a quien yo reporto, es decir, el de arriba hacia abajo, sino también hay que conocer cómo reaccionan las personas que están, estoy desplegando, perdón, toda la lámina, conocer cómo reaccionan y cómo percibes a la gente también hacia los lados de otros grupos dentro de tu misma organización de manera lateral, transversal. Entonces, conocer a la gente que también es impactada por tu equipo de trabajo, cómo perciben cómo trabaja tu equipo en otros grupos de trabajo. Quisieran trabajar contigo, quisieran no trabajar contigo. Entonces, también tiene que ver en esa parte de cómo la gente ve nuestros resultados y nosotros también cómo percibimos los resultados de otros equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque pues, la discriminación es un factor, es un ente con el que nos enfrentamos todos los días. La inclusión es una decisión. El trabajar con una visión de reconocer la diversidad sin discriminación, sin privilegios, entonces pues, nos permitiría justo poner estas habilidades en buenas manos y en buen uso todos los días. Va a tomar un tiempo, sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser inclusivas por decreto y ojalá poco a poco se despierten en ti esta necesidad de decir cómo más lo puedo hacer, qué puedo mejorar al respecto. Acá les puse también otra forma de empezar a observarlo para nosotras y nosotros. Uno es asumir el compromiso, saber que no es desde el deber ser, desde la obligatoriedad, sabernos responsables de poner en marcha este espacio de vida social, familiar o laboral, como hoy nos enfocamos, en libres de discriminación. Y empezar a ser congruentes con lo que digo, en el qué se siente, cómo se siente la discriminación y la inclusión, porque puede ser desde mi historia personal, desde el cómo yo lo veo para mí y entonces lo puedo hacer para otras personas. Las acciones concretas, cotidianas, que evolucionan, que son diferentes, que se adaptan. El hacer es el demostrarlo. También tiene que ver un poco con el decir y que se vuelve esto un hábito. Entonces, habla esto de la congruencia porque la inclusión puede ser muy mental y decir yo no discrimino, pero quienes la demuestran todos los días con acciones, con formas de hablar, con esta convicción de cambio y con esta visión de cómo hacer la diferencia, es que podemos entonces impactar a la gente que nos rodea hasta que sí, a nosotras y nosotros se nos vuelve un hábito y que las personas entonces empiezan a ver en nosotras y nosotros y las personas que contagiamos nuevas formas de llegar a tener esta visión y esta vida de liderazgo inclusivo. Entonces, sé que empezamos tarde la sesión, pero es también mi responsabilidad terminar a tiempo. No sé si haya interacción con personas que estén conectadas en este momento. Si no, pues puedo tomar otro par de minutos para hacer otras reflexiones del por qué surge esta necesidad de hablar de este tema, de liderazgo inclusivo. Viene justo desde el aspecto de las áreas de los espacios laborales que han buscado ser una influencia hacia la sociedad que les rodea. Las empresas pues han hecho un gran esfuerzo en reeducar a las adultos que trabajan en estos espacios laborales para alinearnos y avanzar junto con las leyes, los avances de derechos humanos que existen en la sociedad. Las empresas finalmente también, pues finalmente como un ente productivo, buscan que las personas pues, se sientan a gusto, que produzcan, que retribuyan, que no cambien de lugar de trabajo. Y entonces ha habido un gran foco sobre las llamadas habilidades blandas para que nosotras y nosotros que trabajáramos en una empresa, pues pertenezcamos a ella, nos arraiguemos a ella. A la par,
como de los avances sociales. Entonces, las empresas están invirtiendo en traducir lo que las leyes dicen a las habilidades cotidianas. Las reglas de convivencia dentro de las empresas cada vez más se alinean más a lo que nuestras leyes en México esperan de nosotras y de nosotros. La Ley Federal de No Discriminación, la Ley de Trabajo, las diferentes leyes auxiliares estatales han sido la guía de que dictan a las empresas qué debo hacer y hacia dónde voy. Y que se busca justo pues que se viva la inclusión y la no discriminación. Estamos hoy día en una generación, digamos, del cambio, en el que todavía hay generaciones adultas que crecieron bajo una visión machista, habilitista, heterocentrista, en la que así se tomaban las decisiones porque así se trabajaba. Pero, como les mostraba yo al inicio de esta sesión, bueno, Liderazgo Inclusivo tiene esta visión desde el regreso de las guerras en el país del norte, en el que las empresas tuvieron que empezar a tomar acciones para incorporar a otro estilo, otra forma, otra presentación del talento. Liderazgo Inclusivo es algo que está más o menos hace 20 años circulando. Esta teoría, estas habilidades que les compartí ahora es de los que personalmente me gustan más, de estas autoras de la brújula del liderazgo, para que entonces busquemos cómo trasladar esto a los grupos de trabajo, ya sea cualquier grupo de trabajo con el que convivas, para que podamos entonces sí, justo llevar de lo que dice el papel a las acciones concretas, la cotidianidad de la inclusión. Puede ser aplicable a cualquier, incluso hasta tu misma familia, a tus grupos, grupos deportivos, grupos donde participes de un gran grupo social. Puede ser también justo con las personas que trabajas. El tema, la idea final que me gustaría dejarles es esta oportunidad que seamos ejemplo de cómo poner decisiones inclusivas, de ser personas inclusivas y que tienen esta visión de equidad en la vida cotidiana con las personas que nos rodean, porque ahí es donde entonces veremos la diferencia. Lo tenemos en papel, podemos dar herramientas para sensibilizar y este es un paso para generar habilidades. Eso es lo que hoy día estamos trabajando un grupo de personas en nuestro país, en buscar que las personas no solamente abramos el corazón y los oídos, sino lo volvamos en acciones cotidianas y esta teoría eso nos permite. El liderazgo inclusivo nos permite llevar esto a los espacios cotidianos de mi vida social. Entonces, pues agradezco el espacio, dejo aquí mis credenciales por si alguien gusta tener contacto directo conmigo, alguna conversación, algún correo, aquí están mis datos de contacto. Agradezco muchísimo el espacio y en la celebración que nos tiene aquí. Y yo solito me censuré, me quité el micrófono. Perdón, que nos tiene reunido esta semana. Muchísimas gracias a la diputada Salma Luébano por esta convocatoria. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias, Francisco Robledo, por haber participado en este foro y me gustaría, por parte del comité reorganizador y por parte de la diputada Salma Luébano Luna, hacerte llegar un pequeño detalle, un reconocimiento por tu participación y tu tiempo.